Hablar sobre la conspiración siempre ha sido un tema controversial y la verdad algo, algo delicado. Por eso es muy importante saberlo tratar y tratarlo con mucha sencillez y claridad, pero sobre todo siendo lo más precisos posible para evitar que se nos confunda, como dicen, en conspiranoicos, pero también para no callar lo que se tiene que decir a la luz del Evangelio. En esta pequeñita reflexión, que no voy a hacerla larga, vamos a tratar de aprender juntos lo que es el discernimiento que debemos de tener para con la conspiración. Lo más importante de aquí es el discernimiento. Mira, todos sabemos, y no es para nadie normal, o sea, no es para nadie ajeno a que la conspiración existe. Si tú no lo quieres ver o no te alcanza como para distinguir eso, yo no sé en qué mundo vives, la verdad, no lo sé. Pero toda la gente que tiene un poquito de intelecto, que yo creo que tú lo tienes, por eso estás viendo estos videos, pues sabe a ciencia cierta que la conspiración viene porque viene, o sea, ya está. Eso no está en discusión. Para poder nosotros llevar o enfrentar o distinguir la conspiración, y estamos hablando específicamente de la conspiración contra Jesús de Nazaret, contra Dios, contra la barca de Pedro, que es la iglesia, contra el pueblo católico. Porque bueno, conspiración es muy amplia y puedes decir muchas cosas de la conspiración, que definiciones que no. Aquí nos vamos a centrar específicamente en la conspiración del demonio para con la iglesia, para con Dios y para con su pueblo y para con el hombre. Como te lo vine diciendo, tú eres muy inteligente, somos, y no nomás tú, mucha gente somos inteligentes, solo que unos no usamos la inteligencia y otros sí la usan un poquito. Nos vamos a dar cuenta que si no tenemos la capacidad de discernir, nos va a costar mucho trabajo y vamos a confundirnos con muchas cosas. El discernimiento es la mejor arma contra la conspiración y las conspiraciones. ¿Por qué digo esto? Porque la conspiración ataca de una forma muy sutil, de una forma imperceptible, que tú no te des cuenta, que no la veas, que no te imagines que está ahí, que no, esa es la forma de atacar de la conspiración. Ellos no quieren que te vean ahí, ellos no quieren que tú te des cuenta de que algo está pasando atrás de bambalinas. En esos momentos donde el pueblo está tan confundido, es muy importante saber discernir qué es la conspiración o cómo trabajan los conspiradores. Mira, nosotros nos metemos siempre a redes sociales como YouTube, como Facebook, como así información, medios de comunicación. Y si no tenemos la capacidad de discernir, nos dan gato por liebre. Eso es muy importante. De hecho, la capacidad de discernimiento se la quieren quitar al ser humano de una forma rápida y lo más pronto posible. Porque entre menos discierna, más borrego es. Entonces, a donde nos llevan, no les interesa que seamos capaces de discernir. Que seamos capaces de ver la diferencia entre el bien y el mal. Por ejemplo, tú entras a YouTube o a Facebook y ves noticias infladas, noticias falsas. Uno de los grandes problemas es bueno, es que son muchísimos problemas, mira. Desde los ovnis. ¿Sabías que la NASA, sabías que tal gobierno tiene extraterrestres secuestrados o tiene un ovni o se vio un ovni por este lado o X cosa? ¿Hay vida en otros planetas o no? ¿Qué sé yo? Y tú te la crees. No tienes esa capacidad de discernir. De decir, bueno, si es cierto o no es cierto que hay vida, qué nos dice Dios, qué nos dice el Evangelio, qué nos dice la Biblia. Otro ejemplo, ¿sabías tú que la Iglesia Católica en la Inquisición oprimió y masacró y mató a estos y X cosas?
Y empieza a correr como pólvora por todas las redes sociales y tú dices, no, es que sí es cierto, fueron unos opresores o X cosa. Y tú te la crees. ¿Sabía usted, o hay por ejemplo otras más tirándole a Dios? ¿Qué te ganas con tener la cabeza llena de versículos de la Biblia si eres un corazón hipócrita o eres duro o eres malo? Y tú te la crees. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de discernimiento. Y esto implica consecuencias graves, desde que creas lo que te dicen ellos hasta lo que nuestros mismos pastores a veces también hierran, a veces también fallan. Ya que porque dijo el padre Julanito que estaba mejor, estaba muy bien que me juntara con otra persona, a pesar de vivir en unión libre o divorciados, y que podría comulgar y podría ir a misa y qué sé yo, no disiernes bien lo que te están diciendo. Y eso permite que te envuelvan y te envuelvan en una sarta de mentiras y al final de cuentas no encuentras la luz. En estos tiempos quieren cambiar la teología, la teología, los formas de ver, los teólogos modernos. Por ejemplo, quieren negar la existencia de los milagros de Jesús. Quieren negar incluso la divinidad de Jesús de una forma muy suavecita. Y tú o yo no nos damos cuenta porque nos hace falta ese discernimiento. Mira, la conspiración de que está contra la iglesia, sí. No es contra el pueblo católico, sino contra los principios que Dios dejó. Quieren hacer un nuevo magisterio, quieren hacer otro magisterio de la iglesia y quieren ir borrando poco a poco la tradición de 2000 años que lleva la iglesia, 2000 y pico, y lo que dejó Jesucristo. En pocas palabras, se ha metido una plaga a la iglesia que va a ser muy difícil correrla. ¿Y todo por qué? Porque por medio de la conspiración entró y no nos dimos cuenta. Por ejemplo, antes se le llamaba pecado al pecado. Ahorita ya no. Ahorita ya le dan otros nombres. ¿Cómo es posible que tú, o sea, en este caso nosotros, quieras hablar de que la homosexualidad está mal vista? Sí, pobrecitos, ellos han sufrido mucho, el pueblo menor, el pueblo que ha sufrido bastante, el pueblo, o sea, la minoría, ¿no? De los... Y empiezan a acomodar las palabras de tal manera que tú, si no tienes un buen discernimiento, dices, bueno, es que sí es cierto. Hemos sido injustos con los que piensan diferente, con los que tienen otra visión de la vida. Hemos sido injustos, démosles chanza. Y por darles chanza, vienen metiéndose más y más y más, hasta que ya quieren que se bendiga la unión de ellos en las iglesias. Cosa que es, pues no lo va a permitir Dios, porque en primer lugar Dios no lo quiere. Por eso es muy importante que tengamos esta capacidad de discernir, porque un católico bien formado, bien instruido, jamás será vencido. Pero para poder instruirte, necesitamos tener esta capacidad de discernir. O sea, la conspiración es algo fuerte y algo que ya está aquí, no viene, ya está. Esos planes oscuros que tienen para con la iglesia, que cada católico que no discierne, que no es capaz de tener su fe bien cimentada, se va a ir perdiendo. Y esa pérdida cuesta tu alma. Esa pérdida cuesta la destrucción de tu alma, la condenación eterna, por así decirlo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de la conspiración. Es muy delicado y es muy difícil, pero tenemos también que tener la capacidad de discernir. Si no tenemos esa capacidad de discernir nosotros, nos van a llevar a lugares que nunca pensamos llegar. Por ejemplo, antes que los matrimonios se separaran, los homosexuales, la práctica era muy mal vista por la gente. Ahorita ya no. Ahorita ya es muy normal y esas normalidades huelen al infierno. Es que es muy normal que se separen, es muy normal que los matrimonios truenen, es muy normal que haya homosexuales que se quieran juntar para vivir así. O sea, todo es normal.
Eso lo trajo la conspiración. La conspiración, en cuanto a lo católico se refiere, es el trato que han hecho los que están adentro de la iglesia para con el diablo. Eso es cierto. Eso es doloroso. Mucha gente se enoja porque nosotros estamos hablando esto, pero esto es doloroso. No quisiéramos nosotros decirlo. O sea, es algo que cala los huesos, que te duele aquí el corazón porque dices tú, oh Dios mío, es doloroso. ¿Cómo podemos nosotros distinguir a la gente que viene trabajando por debajo del agua? Trabajando por debajo del radar para llevar a la iglesia a un despeñadero mediante el discernimiento. Hay, por ejemplo, cardenales que están negando la existencia del diablo. Y tú dices, bueno, es que es un cardenal, tal vez él sabe, si no tienes la capacidad de discernir. Pero si tienes la capacidad de discernir, dices, el cardenal ese se está equivocando. Con todo y sus estudios, con perdón de él, pero se está equivocando, porque el diablo es una realidad que tenemos que creer. Hay obispos que están diciendo que no existe, o que Dios, Jesucristo no hizo exorcismos. Hay obispos que están minimizando la actividad de los demonios. Hay obispos que están sirviendo al gobierno, en un acuerdo con el gobierno. Y otros que están acordando con otras religiones. ¿Para qué? ¿Qué esconden detrás? ¿Qué pasa detrás de estas cosas que están haciendo? Pues ¿sabes qué pasa? Que como te lo dije hace ratito, quieren hacer otro magisterio, olvidando las leyes de Cristo o minimizándolas, y quieren llevarnos a un solo Dios que es Luzbel, nada más que Luzbel. Porque mediante las conspiraciones, Luzbel ha hecho todo lo que ha querido con la humanidad. Bueno, todo lo que Dios le ha permitido para que tiente y ponga a prueba al hombre. Es muy grave esto. Ahora, si tú empiezas a hablar en contra de estas cosas, en contra de las conspiraciones, en contra de las cosas oscuras que se hacen detrás, te quieren silenciar, te quieren callar, te echan encima. O sea, aquí para que tú quedes bien, necesitas callar, no hablar y sobre todo ser el cura o el fiel obediente a ciegas, que no sea capaz ni siquiera de poner en tela de juicio una palabra que diga el obispo o los sacerdotes, porque entonces sí te quieren colgar. A pesar de que las homilías o de que los discursos sean más de políticos que de pastores, y a pesar de que se contradigan todos. El problema está aquí, de que, si nosotros no discernimos, todo lo que nos digan, nos lo vamos a pasar por hecho. Y están dale y dale y dale y dale hasta que ya dice uno, bueno, es que lo tomo como verdad, ¿no? O sea, aquí pasa bien lo que dice Albert Piquet, un masón del grado 33, que decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y ese es lo fuerte de las conspiraciones. Eso es lo fuerte. Que fíjate cómo nosotros vemos en los discursos de los sacerdotes, no vemos casi discursos de pastores. Están hablando cosas más como humanistas, pero no hablan casi de la conversión, por ejemplo, del arrepentimiento del demonio, las consecuencias de no obedecer y de no convertirte como Dios quiere o te lo manda. No hablan casi de eso, no le dan la suficiente importancia. No es que uno quiera ver donde quiera que están conspirando en contra, no es eso. Y la verdad, pues quisiéramos no ver esto. Quisiéramos decir, ¿sabes qué? Todo está bien, no pasa nada. Estamos viviendo un tiempo de paz. Pero eso no es verdad, nada más lejos de la verdad. Las conspiraciones contra la iglesia, las infiltraciones, están quitándose las máscaras
Poco a poco nos van enseñando qué quieren hacer y a dónde nos quieren llevar. Pero también es una verdad que poco a poco el hombre está perdiendo la capacidad del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? En pocas palabras, saber distinguir el pecado de la gracia, lo bueno de lo malo. Saber exactamente a dónde te lleva un camino y exactamente a dónde te lleva otro camino. Y así en tu libre albedrío poder tú elegir cuál quieres seguir, a dónde quieres ir, qué camino quieres tomar. Ese es el discernimiento. Cosa que no tenemos. ¿Por qué? Porque hemos permitido que se nos bombardee desde todas partes, con medios de comunicación, en las escuelas, en los libros, en las novelas, en las películas, en los anuncios, en las redes sociales, los mismos sacerdotes. O sea, todos nos van en bombardeando de tantas cosas, tanta basura, que ya al último no sabemos distinguir dónde está lo bueno de lo malo. Ya hay muchas personas que nos da igual una cosa que otra, que por las circunstancias, que por nuestra experiencia, nos da igual si servir a Dios o servir al demonio. Tú puedes decir, este loco que está hablando, ni que fuera grave, esto sí es grave porque de esto depende tu salvación. Si no eres capaz de discernir, no vas a entender mucho menos qué quieren decirte las conspiraciones. Y mucho menos vas a distinguir si te conviene el cielo o te conviene el infierno. O a dónde vas, al infierno o al cielo. Aunque la pintemos así, aunque parezcamos dramáticos, la situación que está viviendo nuestra iglesia es grave. Muchachos, esto es grave. Vale más que nos pongamos un poquito las pilas y empecemos a pensar y empecemos a ver para dónde vamos a ganar. La conspiración es dura. Es toda esa infiltración, toda esa masonería, todo ese silencio, toda esa marrullería de la iglesia para con sus fieles. Y no nomás de la iglesia, los fieles también nosotros. Es todo ese bombardeo que nos hacen para alejarnos de Dios, esa mala información que nos hacen, ese alejamiento. Cuando tú escuches palabras que rompan la tradición de la iglesia católica, ten mucho cuidado. Por ejemplo, fraternidad religiosa, masones y nuevo orden mundial. La felicidad, la paz mundial, masones y nuevo orden mundial. El pecado no existe o es una realidad humana. El demonio es una realidad, es un recurso literario. Todo ese tipo de cosas. No, los teólogos modernos están diciendo, no sabemos si Jesús hizo milagros o no, porque no pudimos grabarlo con cámara o con grabadora. ¿Te das cuenta qué estupidez? Bueno, pues esas cosas están. Vemos a cardenales que cierran seminarios, como el caso de Argentina, porque no quisieron los seminaristas recibir la comunión en la mano, y por eso el obispo cerró los seminarios. Son rebeldes. Por haber defendido un derecho que Roma mismo les da, son rebeldes. Pero vemos también a cardenales en Argentina dándole la comunión al presidente que vive en unión libre en adulterio y le dan la comunión. Y si tú te atreves a hablar en contra de que le dio la comunión, ¿tú quién eres para juzgar? Tú esto, ni que supieras tanto, no, o sea, eres divisor, eres generador de odio. Y si hablas en contra del cardenal porque cerró los seminarios, pues eres un rebelde, eres revoltoso, en fin. Cuando tú veas eso, todo eso lo veas, porque de qué está pasando, recuerda esas palabras que te estoy diciendo. La verdad solamente viene de Jesús, en Cristo, con Cristo y por Cristo. Pero la conspiración está en tu casa, que es la iglesia, está en tu parroquia, está de una forma u otra, está metida entre nosotros. Ya es una realidad con la que tenemos que convivir. Y el discernimiento es la única forma de la cual nos podemos librar de caer en sus creencias y de que nos confundan y de que nos lleven hacia el infierno creyendo que vamos al cielo. Sin más, yo le dejo, ojalá te sirva y ojalá y puedas sacar tus propias conclusiones y sobre todo resolver este problema y pedirle a Dios la capacidad
de discernir, que es la iluminación del Espíritu Santo, para que sepamos distinguir perfectamente dónde termina el camino del bien y comienza el camino del mal. Hasta pronto y bendiciones.